en la calle. Son las 2:20 de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto, como lo habíamos comentado anteriormente, darle la bienvenida al doctor Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Muy buenas tardes, doctor Medina, gracias por atendernos. Buenas tardes, un placer saludarte. Gracias a usted por atendernos. Doctor Medina, le queremos preguntar al día de hoy si hacemos una actualización de personas que están presas luego de las protestas, manifestaciones postelectorales, ¿qué dato maneja la coalición? Sí, desde la coalición hemos registrado aproximadamente 2.350 personas privadas de libertad por diferentes razones, todo esto en el marco de este proceso postelectoral que hemos conocido en los últimos días. Algunos por temas de manifestación, otros por temas electorales propios, otros por temas de publicación en redes sociales. En fin, todo un conjunto de eventos que evidentemente nos preocupa desde la Coalición por los Derechos Humanos por generar una situación de tensión, si se quiere, en la sociedad venezolana en los últimos meses. Sin duda. Y justamente por eso le preguntamos, ¿cómo están estas 2.350 personas? ¿Dónde están recluidas? ¿Y cuáles son las acciones legales para su defensa? Sí, hay varias cosas. Fíjate tú. La mayoría de estas personas que fueron detenidas por eventos de calle fueron trasladados a centros penitenciarios comunes, como lo llamamos en el argot popular, entiéndase Tocorón, Yare, Tocuyito, han sido trasladados la mayoría de estos. Hay otro grupo que se encuentra en la sede del helicoide. Recordemos que en la sede del helicoide opera o funciona un área del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, como también funciona en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde también hay algunas personas detenidas luego del 28 de julio. De manera que hay una diversidad de lugares en cuanto a esto. Ahora, si preguntas cuál es la situación de ellos. ¿Cuál es la situación legal y la estrategia de defensa que ustedes han asumido de los casos que la coalición lleve, doctor? 2:23 de la tarde. Perdimos la comunicación con el doctor Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. De acuerdo con la coalición, hay aproximadamente 2.350 personas privadas de libertad en el contexto de todos estos eventos posteriores a la elección presidencial del pasado 28 de julio. Y también conversábamos sobre los centros de reclusión, Tocorón, Yare y Tocuyito, y otro grupo que está en la sede del helicoide, y ahí perdimos la comunicación. Nuevamente con nosotros el doctor Alonso Medina Roa. Doctor Medina, le preguntábamos por el estatus legal. Sí, recordemos que estamos en una fase de investigación donde, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, son 45 días para un proceso de investigación. Claro. Sin embargo, lo más preocupante, lo que nos llama la atención y sobre lo que tenemos que generar mayor alerta, es la forma como se vienen desarrollando estos procesos. A todos, en su totalidad, a todos se les ha limitado el derecho a la defensa. ¿En qué sentido? ¿Se refiere a la defensa privada? Particularmente en el ejercicio del derecho que tiene cada uno de ellos a designar un abogado de su confianza. Recordemos que, de acuerdo, que siempre lo decimos, de acuerdo a la legislación penal venezolana, cualquier persona que está siendo investigado o procesado por una causa penal tiene el derecho constitucional y procesal a designar un abogado de su confianza. Solo por vía de excepción, cuando la persona manifiesta que no cuenta con los recursos o no cuenta con un abogado de su confianza, el Estado está en la obligación de designarle un defensor público. Esa excepción se ha convertido en la regla. ¿Y por qué? Porque a priori, independientemente de la opinión y de la posición que tenga el acusado o el investigado, se le prohíbe, se le restringe a cualquier abogado privado tener acceso a las audiencias como tal. Además, por cierto, audiencias que en gran mayoría se han realizado de forma telemática en los sitios de reclusión, cosa que también debería operar por vía de excepción. De tal manera que hay una violación flagrante al derecho a la defensa de cada uno de ellos. No podemos decir que por el simple hecho de tener un abogado defensor público asignado, que seguramente en algunos casos lo está haciendo con el mayor interés. Eso le queríamos preguntar, ¿qué pasa con la defensa pública? Claro. Con el mayor profesionalismo, no deja de limitar o de afectar el derecho constitucional y procesal de estos ciudadanos que están siendo privados de libertad. En el caso...
Sí, en el Pero caso de la coalición, ¿a cuántas personas han tratado de representar, doctor Medina? ¿Y cuál va a ser mire, la estrategia legal? a nosotros tenemos contactados en la coalición un número superior de 600 personas privadas de libertad que nos han contactado desde el primer momento. Sin embargo, aquí hay un tema que debemos llamar a la reflexión donde todos nos debemos ocupar. Ya conocemos, o tenemos un diagnóstico de la situación jurídica, de la situación de cada uno de estos casos. Sin embargo, tenemos que reflexionar sobre el escenario político. ¿Okay? Yo creo, o desde la coalición interpretamos, que todo este evento postelectoral, lejos de resolver cualquier problema o de atender cualquier problema de orden público, se está generando una profunda fractura en la sociedad. Ahí se está generando de forma cotidiana una cantidad de heridas sociales entre los ciudadanos que pueden tener un costo muy alto para la sociedad. ¿Cómo debería abordarse esto desde su perspectiva también de abogado y defensor de derechos humanos, doctor Medina? ¿Una amnistía general, por ejemplo? Yo creo que tenemos que hablar de un proceso de integración, de reencuentro, que por supuesto todo tiene que comenzar por la liberación de todos estos presos, todas estas personas que han sido privadas de libertad por todos estos temas postelectorales. Es una especie, para dibujarlo de una forma coloquial, que se está apagando el fuego con un camión con una gandola de gasolina, ¿no? Hay un fuego y yo llego con una cisterna de gasolina a apagar el fuego. Evidentemente que lejos de resolver el problema, que es el problema social y político que se ha planteado, esto como tal se ha agudizado. Porque independientemente de las posiciones políticas, que hay que respetarlas, lo que no podemos discutir es el tema, o no podemos desconocer, es el tema de ese temor colectivo que hay en la sociedad hoy en día. Por eso le preguntábamos, doctor Medina, cuando usted habla de la liberación de los presos, la figura sería una amnistía general. ¿Quién puede, es decir, en manos de quién está la Asamblea Nacional, una ley? ¿Cómo lo ve? Recordemos con los detenidos del proceso postelectoral, estamos en una fase de investigación. Todo se podría resolver con que una petición del Ministerio Público en archivar, en sobreseer todas estas causas. ¿Okay? Esto tiene una solución procesal bastante expedita, bastante fácil, a diferencia de aquellos casos donde ya están condenados, estos casos que todos conocemos por causas políticas donde las personas ya han sido condenadas o se encuentran en una fase de juicio. Ahí tendríamos otro escenario procesal, pero tenemos suficientes herramientas jurídicas para atender la problemática de todos estos detenidos con el proceso postelectoral. Y yo creo que el llamado y la reflexión que tenemos que hacer a todos los sectores del país, al sector oficialista, al sector oposición, ¿qué queremos para Venezuela? ¿Reencontrarnos, debatir las ideas o simplemente un sector perseguir a otro y generar unas nuevas fracturas sociales que se pueden reflejar con temas de nuevas olas migratorias? Yo creo que aquí hay necesidad urgente de entendimiento social y el llamado es para las autoridades del gobierno nacional para que oigan esta petición que creo que todos los ciudadanos debemos aplaudir. Doctor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto y siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, doctor Medina. El doctor Alonso Medina Roa a las 2:29 de la tarde, además como director o coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y queremos destacar la vía legal que está proponiendo el doctor Alonso Medina Roa también como una forma de llegar a un punto de entendimiento en el país y de escucharse todos los sectores. Dice que como todavía están en los 45 días de averiguaciones, de investigación, podría resolverse de una forma muy expedita como el sobreseimiento de la causa o archivar las causas, y es una propuesta que él está haciendo como abogado defensor de derechos humanos concretamente al fiscal general y al Ministerio Público. Son las 2:29 de la tarde, casi las 2:30 de la tarde. Vamos a la pausa, ya volvemos.